Bueno, el título del mensaje en esta mañana es la voluntad de Dios. Para eso vamos a leer Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, lo que Dios nos enseña para nosotros que sinceramente deseamos hacer la voluntad de Dios es primeramente hacer un cambio dentro de nosotros. Pero el cambio, ¿dónde tiene que estar? Definitivamente, si nosotros amamos a Dios es porque nacimos de nuevo. No se puede amar a Dios sin nacer de nuevo. El cambio de nuestra naturaleza espiritual lo hace el Espíritu Santo de manera sobrenatural, instantánea, en el momento que nosotros somos convencidos de nuestros pecados y llamados a ser de Cristo. Ahí donde nos arrepentimos, por la fe aceptamos el perdón de Dios y nos comprometemos a servirle, amarle y obedecerle. Bien, ahora, independientemente de que seamos intelectuales de alto grado, personas que, tienen inteligencia, términos comunes, normal, personas que tienen un bajo coeficiente intelectual o personas que no tienen capacidades normales en lo mental o tienen problemas en su mente, definitivamente eso no impide que sean salvas porque la renovación es espiritual. Ahora, la Biblia aquí no habla de la renovación espiritual, sino de la renovación mental que voluntariamente nosotros tenemos que tener y buscar tener, porque la Biblia nos llama a esto, a ser nosotros no conformados a la manera de pensar de la gente de esta tierra, de este mundo. Y cuando dice siglo, no se refiere a un término de 100 años, sino se refiere al tiempo donde viven los seres humanos sin Dios como pecadores en la tierra, que tienen maneras de pensar conformadas a los deseos pecaminosos de la carne. Y su mente y su cuerpo están envueltos cíclicamente y nocivamente en una manera de pensar pecaminosa, ajena a la voluntad de Dios, es más, en oposición a Dios, rebelados contra Dios, siendo incapacitados inclusive de poder cumplir esa voluntad, la de Dios, agradable y perfecta, según leemos en Romanos 12:2. Hay una voluntad que es agradable y perfecta, lo cual nos lleva a entender que hay veces que podemos actuar de manera desagradable e imperfecta, porque la voluntad de Dios es absolutamente perfecta, no tiene falla. Hay una sola voluntad y es la de Dios, no hay dos de Dios para nosotros, hay una y es perfecta. Y si es perfecta, ¿qué otra voluntad puede haber de Dios? Ninguna. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender que hay una voluntad de Dios para los hombres, que es perfecta. Listo. A veces se malinterpreta esto y se entiende que, de acuerdo a cada persona, no. Hay una voluntad agradable y perfecta. Bien. Pero para que nosotros podamos comprobar o reconocer o entender y retener esa voluntad agradable y perfecta, para poder empezar a comprenderla, necesitamos ser transformados, dice la Biblia en Romanos 12:2, ¿en qué área? En la mente, no en el espíritu, en la mente, en la razón. Ahora, claro, una persona que no tiene su mente en su cabal normal, obviamente no va a poder pensar de una manera normal, tampoco va a poder actuar de una manera normal. ¿Por qué? Y porque el cerebro es el que controla nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras maneras de conducirnos y de relacionarnos con el medio y con las otras personas. Ahora, cuando nosotros tenemos, en términos normales, la manera de pensar, esta manera de pensar puede irse a los deseos de la naturaleza humana o a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nosotros debemos entender que para comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos despojarnos lo más posible de la manera de pensar del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primeramente, miramos cómo piensa el mundo. Esta manera de pensar no sirve porque no es la de este siglo.
Y esto les ayuda ya de por sí, cuando ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, miren al mundo, así en términos muy generales, ¿no? Y hagan lo contrario. En términos muy generales digo, ¿no? Cuando hay una ideología muy famosa en el mundo, seguro que es del diablo, o seguro que es del hombre, pero no es de Dios, ¿sí? Porque el mundo y sus deseos no son de Dios, son del mundo. Aunque parezcan piadosos, hay cosas que son piadosas, lindas, saludables y buenas a los hombres, pero no son la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es una acción, aunque buena, solidaria, pero a los ojos de Dios es inmunda. Pero pastor, ¿cómo dice eso? Sí, porque nuestras obras son sucias delante de Dios, porque están contaminadas por nuestra naturaleza humana. Ningún ser humano sin Dios puede amar a Dios. Ninguno. La Biblia lo dice. Entonces, para comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta, primero hay que ser nacido de nuevo. Y segundo, una vez que nacés de nuevo y tenés condiciones mentales para así hacerlo, sea bajo nivel, medio o alto nivel, debes despojarte de la manera de pensar del mundo, de este siglo, de la gente, cómo piensa, sus pensadores, sus ideologías, su manera de pensar, y ya sea en términos religiosos, en términos filosóficos, en términos políticos, en términos sociológicos, bueno, como sea, bueno, seguramente eso está mal. Pero pastor, ¿cómo hago? Bueno, para eso está la Biblia, que nos enseña la voluntad de Dios, cosa que hoy queremos aprender. Bien, ahora, deben saber, como lo dije, lo anticipé, hay una voluntad de Dios que es revelada y una voluntad de Dios que es oculta. Hay una voluntad de Dios oculta y hay una voluntad revelada. Miren, yo se los cuento. Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Está muy claro que Dios está diciendo, hay cosas que son parte de la voluntad de Dios, pues está hablando de la ley que debemos cumplir, pero hay cosas de la ley que debemos cumplir que son secretas, cosas que Dios va a hacer, que están en su voluntad, que son secretas, que no nos pertenecen a nosotros, y ahora lo van a entender más cumplidamente. Pero por lo pronto quiero que retengan esto, que hay una parte que es oculta, que es secreta. Y en eso deben comprender, si lo de Dios, que pertenece a Dios, si es secreto y no está revelado, ¿quién lo puede saber? Dios, pero ¿y quién más? Nadie más. ¿Por qué? ¿Y por qué es secreto de Dios? ¿Y lo revelado para quién es? Dice acá. Para nosotros. O sea, que Dios tiene cosas guardadas en su corazón que son secretas, que no son para nosotros. Y hay cosas que sí son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir esa ley, esa voluntad de Dios. ¿Correcto? Bien. Entonces, si entendemos que hay una voluntad, un secreto en Dios, algo que Dios conoce, algo que Dios hace, algo que Dios va a hacer, ¿qué es secreto? ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos orar y podemos orar. Por ejemplo, a ver, algo secreto de Dios. ¿Qué apariencia va a tener la bestia? ¿Qué auto va a tener la bestia? Algunos lo han vestido de papa, otros de presidente, otros... Bueno, pero todos son inferencias y supuestas revelaciones de Dios, pero no tienen sustancia o sustento bíblico. Son solo supuestas revelaciones, pero si esas cosas que no están reveladas, porque la Biblia, ¿qué es? ¿Es un libro de misterios o es un libro de revelación? Ahí está. Entonces la Biblia revela lo que Dios quiere revelar. Y lo que la Biblia no revela es lo que Dios no quiere revelar. Entonces, por más que vos te metas y digas, no, porque a mí Dios me lo reveló, te felicito, qué ser humano sorprendente. Bueno, pero perdóname que no acepte lo tuyo porque Dios no me obliga a que acepte lo que Dios te reveló a vos. Bueno, eso por un lado. Pero voy a dejar eso porque es en vano tratar de sacarle a Dios algo que Él guardó en su secreto. Sí, pelear por eso me parece muy sonso. Y decir que conoces
la voluntad secreta de Dios me parece muy antibíblico, por lo tanto no converso más en ese punto. ¿Vos lo harías? Sería bastante difícil de creer. Bueno, dejándolo al lado, porque vos en realidad querés saber la voluntad de Dios para tu vida. Bien. Entonces, dentro de la voluntad de Dios vamos a entender para tu vida, para mi vida, que en esa voluntad revelada de Dios, que es la que vamos a hablar ahora, que es la que vamos a tratar de entender, porque si es la secreta, ¿para qué vamos a investigar si no vamos a descubrir nunca nada? Pero vamos a la que son reveladas para nosotros, para que nosotros y nuestros hijos podamos cumplir la voluntad de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, primeramente, dentro de la voluntad revelada de Dios, hay una parte de la voluntad de Dios que es la voluntad soberana o decretiva. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ¿no escucharon hablar alguna vez de la soberanía de Dios, de la voluntad soberana de Dios, de determinaciones o decretos que Dios hace que no pueden ser cambiados? Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Ahora, pastor, pero la Biblia nos enseña que podemos orar y cambiar la voluntad de Dios. No, podemos cambiar las circunstancias con la oración. Pero la voluntad y la mente de Dios no pueden ser cambiadas porque Dios no cambia. Si no quiere decir que Dios pensaba una cosa y cuando vos oraste, no me había dado cuenta, perdóname. ¿Se da cuenta? Dios no puede cambiar en su manera de pensar. Dios ya decretó todo. Hay una voluntad soberana y decretiva que ya está establecido desde antes de los tiempos. Yo no puedo cambiar el corazón de Dios. Puedo cambiar las circunstancias, sí. Dios me dijo, orad para que vuestro gozo sea cumplido, orad para que recibáis, pedid y se os dará. Si no pedís, no recibís. Y si pedís mal, tampoco recibís. O sea, hay unas circunstancias que cambian si yo oro y que no cambian si no oro. Pero eso es la voluntad de Dios, que así sea. ¿Me siguen? Bueno, pero yo voy a darle un ejemplo de voluntad soberana y decretiva que usted y yo podemos cambiar. Que le va a hacer un poco de ruido, pero si Dios lo estableció, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció, si se quiere? ¿No? La Biblia dice, ¿no puede? No. Bien, Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Bueno, empieza Pablo su primera carta a los Corintios, que en realidad es la segunda, ¿no? Pero empieza Pablo con la introducción de su carta, él diciéndose y nombrándose como un apóstol que es apóstol, no porque a él le pareció, porque él quiso ser, sino porque Dios lo llamó y lo comisionó. Ustedes saben cómo lo llamó Dios a Pablo. Le dijo, Pablo, ¿serías tan amable? ¿Tenés ganas de ser apóstol? Le dijo así. Le dijo, ¡pum!, abajo del caballo. Y Pablo ahí quedó totalmente descolocado. No dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, anda, entra en la ciudad y allá se te va a decir lo que tenés que hacer. Pero Señor, anda para allá. Listo. No hay más discusión. Con Dios no se discute. ¿Y Pablo qué hizo? Amén. Dijo allá que sí, no discutió una sola cosa. Ahora, recuerdan que Pablo dijo, si yo, este ministerio me ha sido encomendado. Si lo hago de buena gana, tendré recompensa. De otra manera, me ha sido encomendado. O sea que Pablo tenía encomendado algo que Dios ya había decretado, que él sea apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No puede ser cambiado eso. Pero Pablo podría decir que no, sí, pero no iba a poder decir que no. Porque hay algo que se llama llamamiento eficaz. Cuando Dios llama, a los que llama, Él salva, y a los que llamó, Él los escogió ante la fundación del mundo, los llamó, los escogió y ya los santificó. Evidentemente hay algo que Dios ha decretado que no puede ser cambiado, pero yo no lo veo así. Bueno, hay cosas que vos no ves, pero en definitiva Dios termina haciendo su voluntad que ya Él determinó antes de la fundación de los tiempos. Esa es la voluntad soberana y decretiva. Miren, en Efesios 1:9, lo va a entender mejor todavía, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos, mire este verbo, esta conjugación del verbo, tener, tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se entendió? O sea, hay alguien que ya nos predestinó conforme a un propósito que Él tiene cuando, desde antes de los tiempos, de los siglos, donde ya Él preparó una herencia, donde ya Él preparó un Salvador, Jesucristo, porque Jesucristo, el Cordero, fue llamado Cordero antes de la fundación del mundo, ¿no? Jesús habla de eso, Él mismo dice que antes de la fundación del mundo Él ya había acordado, digámoslo así, ser el Salvador del mundo cuando el hombre todavía no había sido creado ni había sido pecador todavía. Sin embargo, ya estaba el Cordero de Dios preparado. Evidentemente, Dios tiene una soberanía decretada para la humanidad. Y casos como este nos enseñan que hay una voluntad que no puede ser torcida. Pablo no iba a poder no ser apóstol. Y alguno puede decir, bueno, pero si Pablo decía que no, es que Dios ya había decretado que Pablo iba a decir que sí. Bueno, pero Pablo no es libre. Claro que es libre, pero no iba a poder resistir el no. Bueno, no se le puede decir que no a Dios. Cuando vos conoces a Dios, no le podés decir que no. Pero cuando conoces a Dios, no cuando conoces una religión, un culto lindo, bueno, un canto, una alabanza, no. Cuando vos conoces a Dios, no podés decirle que no. No podés decirle, si Él dice que no, vos no podés decir, sí, no, sí, Señor, cambiá y no, está mal. No le podés decir a Dios, porque Dios es Dios. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que son decretadas por Dios que no pueden ser torcidas. Entonces, en esto nos deja tranquilo. ¿Por qué? Porque por más que lidiemos contra Dios, nadie puede resistir al Espíritu Santo. Bien. Yo sé que ahora están surgiendo muchas preguntas, pero tranquilo, ya vamos, no se apure. No espere que en un versículo le meta toda la Biblia, no, espere, tranquilo. Yo sé que están surgiendo preguntas en su mente. Y no, pero sí, pero. No sea ansioso. Bueno, es interesante esto, ¿no? En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿a fin de qué? De que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Dios se propuso que los que somos de Cristo, los que esperábamos en Cristo, o los que esperábamos a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, o para la gloria de su gracia, también dice en otra parte. Para que se muestre en la eternidad que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó rescatar, porque así lo enseña, rescatar seres humanos, pecadores viles, libres para escoger su destino. Él decide rescatarlos del pecado y de la muerte, porque nos amó con amor eterno y nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero no toda la humanidad. Evidentemente, si Dios escogió, habla de que tomó a algunos que Él escogió, pero Él llamó y las personas dijeron que sí, pero Él los llamó, ¿o no? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bien, ustedes dijeron que sí. Y si digo que no, evidentemente es porque Dios no te escogió. Pero yo soy libre para decir, por supuesto, Dios no va a imponerte nada. Dios respeta tu libertad. ¿Y respetó la libertad de Pablo? Claro que sí. ¿Y cómo decidió Pablo? Y porque Dios le dio una nueva naturaleza interior. Inclinó su corazón hacia la justicia. Recuerden la frase, y estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ahí entendés por qué una persona decide, porque estaba muerta en sus delitos, y decide porque Dios le dio vida, y cuando Dios te da vida, no podés ir para otro lado que para la vida. Te inclina tu corazón contrariamente a la dirección del corazón como estaba en los días de Noé. ¿Cómo era el corazón de toda la humanidad en los días de Noé? De continuo, siempre hacia el mal. Es triste esa frase, ¿no? La maldad se había multiplicado y el corazón de los hombres era inclinado de continuo, siempre hacia el mal. Qué fea frase. Que
macha el hecho de que el hombre está ensañado en sus pecados. Sin embargo, Dios hace algo cuando te da una nueva vida, te inclina el corazón hacia la justicia, pero no te impone la determinación, te da la libertad de que escojas lo que más amás. ¿Y qué es lo que vas a amar si es inclina tu corazón a la justicia? La justicia, la voluntad de Dios. Ahora, ¿Él nos deja con una naturaleza humana pecaminosa? Sí. ¿Pero nos deja con la misma naturaleza interior? No. Entonces, podemos allí entender algo. Hay algo adentro mío que es diferente cuando yo vivía en mis pecados. Ahí es la importancia de predicar el Evangelio, porque muchas personas están en la iglesia, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Por eso sus corazones no aman la justicia, no aman la verdad, no aman a Dios. Podemos amar el ministerio, la obra, la música, la palabra, la predicación, la enseñanza, los ministerios de misericordia. Bueno, pero eso en el mundo también hay. Pero no pueden amar a Dios y su justicia y su palabra, ni buscarla primeramente, porque lo que el hombre necesita es algo para él. Y busca a Dios porque es esa necesidad interior que todos tienen. Bueno, entonces, ¿entiende la voluntad decretiva de Dios? Hay cosas que no se pueden cambiar. Pero pastor, ¿cómo? Pues esto es lo que les dije que le iba a hacer ruido. ¿Cómo Dios que escoge a algunos? Pero Él no tiene derecho acaso. ¿Obliga a alguien a irse al infierno? No. ¿Obliga a alguien a ir al cielo? No. Entonces, si el hombre es libre, ¿por qué Dios no puede hacer y tener misericordia del que quiera tener misericordia y compadecerse del que quiera compadecerse? Eso muestra más su gracia. La gloria de su gracia se exalta en el hecho de que Dios, a pesar de que los hombres no lo quieren, Él dice, no, yo te quiero. Vení, le da un abrazo grande a muchos seres humanos y dice, yo te quiero. Entonces, el otro vez no puede más que derretirse de amor y decir, sí, Señor, cámbiame, perdóname. O terminar ante la santidad de Dios, decir como Pedro, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Sí, andaba basura. ¿Qué le dijo? No, Pedro, no te preocupes. Vení, yo te voy a hacer pescador de hombres. Qué lindo, ¿no? Ese es el amor soberano de Dios. Dios ama a quien quiere amar. Le dijo a Pedro, y Pedro sabía que era un pecador. Y Pedro dijo, apártate de mí, porque él sabía que era santo. Él era Dios. Apártate de mí, porque soy una basura, le dice Pedro. Pero Jesús le dice, no, Pedro, vení, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y así lo convierte a Pedro, ¿no?, en uno de los apóstoles más importantes. Bueno, esa es la voluntad decretiva. Hay muchos ejemplos de voluntad decretiva de Dios. Podríamos empezar por el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, ahí de los decretos de cada día podemos llenar nuestro corazón. Algo que vos y yo no podemos cambiar. Dios decretó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios decretó que sea el día y la noche. Dios decretó, hay muchas cosas que Dios decretó, ¿verdad? Podríamos llenarnos, pero quería enfocarme en estos decretos, que son los más revolucionarios y más atractivos y que más muestran la gracia de Dios para con los seres humanos. Me encanta, porque son maravillosos. Aquel que descubre la gracia de Dios se enamora de Dios y no hace más que humillarse y reconocer la grandeza de la misericordia de Dios. Y no siente ni orgullo ni jactancia, porque dice, no hay nada de qué jactarse. Si yo soy un pecador tanto como Pedro o cualquier otro, no tengo nada de qué jactarme. Y eso es la salvación. Para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe, si no es por fe. Y esto es don de Dios, no de vosotros. No de vosotros. Ahora, encontramos en la Biblia que hay ejemplos de su voluntad para con nosotros en lo moral, y es la denominada voluntad preceptiva, de precepto. Antes era la decretiva, ¿sí? Es una manera, un término teológico para describir una manera en que Dios hace las cosas y muestra su voluntad. No es que la Biblia dice, pastor, ¿dónde dice decretiva la Biblia? No dice, pero es que de algún nombre hay que ponerle. ¿Se da cuenta? Bueno, por eso le ponemos voluntad soberana o voluntad decretiva. Acá hay una voluntad en relación a lo moral o una voluntad preceptiva. Bueno, si lo quieren en términos generales, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Voluntad qué? ¿Decretiva o preceptiva?
preceptiva. Bueno, es eso, son preceptos, ¿sí?, que Dios determina en los 10 mandamientos. Un ejemplo. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos rapiditos de la voluntad preceptiva. O sea, algo que Dios manda que nosotros cumplamos. Y dice, y ahí donde empieza a tener sentido esto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo yo hacer? Bueno, acá empieza el rollo, el nudo, así que esté más atento que nunca. La otra parte lo entendió. Los secretos no tienen sentido meterse porque no va a averiguar los secretos. Y dentro de lo decretivo no lo puede cambiar. Pero ahora viene esto que dentro de todo, usted dice, pero acá yo me puedo negar y de hecho muchas veces voy en otro lado de la dirección. Sí, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver que hay algo que no está tan inmutable en la voluntad de Dios. Bueno, en la voluntad de Dios no es inmutable, en nosotros digo, no en Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, la fornicación es la voluntad de Dios, en algún término, en alguna oportunidad. Bueno, yo voy, si se da y es de Dios, bueno, será que es plan de Dios. Bueno, hay personas que resuelven así, bueno, qué sé yo, no pude aguantar, debió ser que es la voluntad de Dios. No es así, es pecado lo que has cometido. Bueno, hay otros términos menores. Bueno, yo me puse de novio con ella porque es tan linda, tan buena, pero bueno, no es creyente, pero es buena y debe ser la voluntad de Dios. Y si se da así, yo sentí paz en mi corazón. Aparte, cuando la vi, estallaron mis ojos, salían estrellitas, todo. Quedé anodado, debe ser de Dios. Aparte siento una paz y cuando la veo siento una dulzura dentro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así somos nosotros. No, pero la voluntad... No. ¿Está? Bueno, voluntad preceptiva. Bien. 1 Pedro 4:2. ¿Le gusta hasta aquí cómo vamos? ¿Está aprendiendo? Bueno, ¿cortamos por aquí o no? ¿O vamos? No, pues viene la parte más interesante ahora para saber la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, dice en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Evidentemente, Pedro llama a los cristianos a no vivir conforme a la voluntad de la carne, sino que hay otra voluntad que no es de la carne, que es la de Dios. La voluntad de Dios es la santificación, en un término muy general, que seamos santos como Él es santo. Porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Si tenemos una nueva naturaleza santa, que es la de Dios y está en comunión con el Espíritu Santo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice la Biblia. Voluntad preceptiva. Bien. Entonces, Pedro dice, no obedezcan a la voluntad de la naturaleza humana. Usen su cerebro y el poder del Espíritu, que según la Biblia nos muestra, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Recuerdan entonces al principio cuando leímos Romanos que había una necesidad de transformar la mente, la manera de pensar, que no se tenga la forma o el estilo de pensamiento o el espíritu de pensamiento de este siglo, decía? Bueno, aquí dice algo semejante. Dice que todo lo que hay en el mundo, y refiriéndose particularmente a lo que desean los ojos nos hacen desear cosas, o a través de los ojos deseamos cosas. A través de la experiencia de la vida, de la interacción de los seres humanos, a veces nosotros buscamos la apariencia y nos llenamos de vanagloria, pero nada de eso proviene del Padre, dice. Ni lo que desean nuestros ojos proviene de Dios. ¿Qué más? Ni los deseos de la naturaleza provienen de Dios, de la naturaleza humana. ¿De dónde provienen? Del mundo, y el mundo los potencia. ¿Y qué dice la Biblia? Pero eso se pasa. Hay otra cosa, que eso no es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del mundo. Hay otra voluntad que es la de Dios, ¿está?
Vean, entonces, si yo veo todo lo que desea mi naturaleza humana, sea vanagloria, sea lo que codicio yo, o sea lo que siento que necesito, quiero, eso no proviene del Padre, proviene del mundo. Y esa no es la voluntad preceptiva de Dios. Bueno, le voy a dar ejemplos más claros, que es donde muchas veces, y es un ejemplo, hermanos, de tantos, donde la humanidad falla mucho, así como falla en otros dioses, que no es el Dios verdadero, así como falla en la religión, pero hay muchos puntos que se desarrollan en la Biblia y que se repiten, que con mayor insistencia. ¿Por qué? Porque a veces confundimos esto. Entonces Dios necesita aclararnos más veces las cosas para que entendamos que Él ha determinado que nosotros decidamos correctamente. Y es esto, por ejemplo, el ejemplo de su voluntad para con nuestros superiores. Efesios 6:5, mire para con los esclavos. Mire lo que Dios le manda a los esclavos. La esclavitud es de Dios. ¿No es un acto inhumano la esclavitud someter a otro ser humano y tenerlo como cosa? Miren qué pregunta, ¿no? Bueno, evidentemente no, Dios no es la voluntad de Dios que sometamos a alguien y lo convirtamos en nuestro perro, en nuestra cosa. No es la voluntad de Dios. Ahora, en medio de esa difícil situación de vida, en medio de este mundo, Dios dice: esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, o sea, con respeto y reverencia, con responsabilidad y reverencia, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo. Porque alguno puede decir: bueno, la esclavitud no es la voluntad de Dios, entonces yo voy a hacer lo que quiera. Dicen, no. ¿Cuál es la voluntad preceptiva de Dios en este caso? De que el esclavo no se levante en sedición en rebelión contra los amos y que destruya y los mate, sino que, ¿qué le dice Dios a los esclavos? Que le obedezcan con sentido de responsabilidad y reverencia. ¿Qué más? Con sencillez de corazón, como si lo hiciesen para Cristo, el amo celestial. Él sí tiene derecho de ser amo porque sería el amo perfecto, pero los hombres no tenemos derecho de someter a otros hombres porque somos iguales los unos. Ahora, Dios es Dios, pero nosotros somos hombres pecadores. ¿Quién nos hace más que otros hombres? Para que uno lo convirtamos en perro o en cosa y nosotros en súper escogidos, ¿verdad? No tenemos derecho a eso. Los seres humanos lo hacen. Bien, en ese contexto, fíjense hasta dónde llega la voluntad preceptiva de Dios. Dice: respóndanles obedeciendo con responsabilidad y respeto. ¿Qué más? Como si fuese para Cristo. No sirviendo al ojo, o sea, no hacer una cuestión de vista como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, como esclavos de Cristo en realidad. Donde ahí sí sería correcto, aunque Dios no termina teniéndonos como esclavos por la eternidad, sino como herederos de su reino, como hijos adoptivos, ¿verdad? Recuerde que empezamos como esclavos y terminamos como herederos coronados en el cielo junto con Cristo. O sea, ¿está bueno el plan de Dios o no? Lo que pasa es que ya queremos ser reyes y sacerdotes, queremos llevarnos el mundo por delante y dejar la cruz. No, Jesucristo se convirtió en siervo. Él se despojó de su gloria, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué le dice a los esclavos terrenales? Hagan lo mismo. Ustedes no van a morir en una cruz, probablemente algunos sí murieron en una cruz, pero a los demás, ¿qué le dice? Ustedes, esclavos, obedezcan, pero háganlo como si fuese para Dios. ¿Qué más? Dice, sirviendo de buena voluntad, o sea, con onda, poniéndole onda al servicio, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Evidentemente, aquí nos sienta un principio más que claro. Si Dios al esclavo le dice semejante cosa, ¿cuánto más a nosotros que no somos esclavos? ¿O podemos hacer cualquier cosa, ya que no somos esclavos? Bueno, en Romanos 13:1 lo aclara de una manera más profunda todavía y más ya no da lugar a discusión. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Está? Pero pastor, ¿cómo va a ser que el rey Nabucodonosor es establecido por Dios? Él pone reyes y quita reyes, lo dijo Nabucodonosor, él era rey y terminó diciéndolo él. El mismo rey, soberano de todo el mundo, terminó diciendo, después de que pasó 7 años como loco, no de vacaciones, terminó reconociendo que no hay Dios como el Dios de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, levanta y humilla, enaltece y derriba. Él es Dios. Ahora, cuando vemos los reyes, los hombres, los presidentes, los primeros ministros de la humanidad, entendemos que después de todo es Dios quien los puso ahí. Y nosotros no tenemos derecho, dice, a desobedecer a la autoridad establecida por Dios. Si vamos a decir, bueno, pero es un jefe narco, eso está establecido por Dios, es una autoridad. En la ciudad no hay nadie quien le resista. Es una autoridad. ¿Está puesta por Dios esa autoridad? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué razonemos? ¿Por qué no? Si es un jefe narco, tiene mucha autoridad, mucho poder, tiene mucho poder social. Es más, le trae comida a todo el barrio, entonces, como en la favela, ¿no? Le da agua, le da escuelas, le da todo, pero es un jefe narco. Entonces, hay que someterse a ese jefe narco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pero no ha sido puesto por Dios? No ha sido puesto por Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades que emergen de la ley civil, esas son las que son respetadas. Y las que emergen del delito no son autoridades respaldadas por Dios. ¿Está? O sea, si sos el jefe de la banda, no. Por eso a las esposas le dice que deben obedecer a sus esposos en todo. Vieja, vamos a salir a robar en esta noche, en el nombre de Jesús. Bueno, ahí ya lo entendió. Entonces, obedecer a vuestros esposos en el Señor, en la ley del Señor, en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Porque algunos, ¿tengo que obedecer a mi esposo o no? Dicen las damas. Es la voluntad de Dios que yo obedezca a mi esposo, me tengo que someter a mi esposo, pero en el Señor, ¿sí? No en las tinieblas, en la oscuridad, ¿sí? Así que las mujeres siéntanse libres ahora para ya no participar de las bandas. Bien. Miren qué interesante, ¿no? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo libremente liberarme de mi amo terrenal siendo esclavo. No puedo, porque Dios no me va a respaldar. Porque Él tiene una voluntad decretiva en ese asunto, que yo me someta como si fuese Cristo. Pero el amo es malvado. Punto. Lo mismo pasa con los padres. Debe honrar a su padre y a su madre para que te vaya bien. Bueno, no, pero mi padre fue un desastre, mi madre otra peor. No. La verdad no son dignos. Bueno, entonces no los honres. No, hay que darles el lugar de padre. No, por supuesto no vas a honrar sus pecados, ni su estilo de vida, ni sus maldades, ni su forma de vivir, por supuesto que no. Pero sí a ellos, porque son los que Dios usó para traerte al mundo. Por lo cual deberías dar de por sí gracias. De existir, gracias a tu padre y a tu madre, que Dios los usó para traerte a este mundo y luego salvarte y perdonar tus pecados. Entonces, de alguna manera honras a tu padre y a tu madre, aunque ellos no merezcan ser honrados. Pero Dios no da opción en eso, voluntad decretiva. Y a veces nosotros decimos, no se lo merece, entonces no hago nada. No se lo merece, entonces no obedezco. Y pasa en la sociedad que vivimos hoy. ¿Qué hacen con nuestros presidentes hoy? ¿Los obedecen, los honran? No, la verdad que no. ¿Se lo merece? No, bueno, es un asunto que cada uno puede discutir, pero no, la Biblia no dice si se lo merece o no se lo merece. Que lo hagas, que lo hagamos. Que lo hagamos. Y punto, que oremos por las autoridades, que oremos por los que están en eminencia. Pero que nos sometamos a toda autoridad establecida por Dios, nos guste o no. Fíjese hoy cómo las maestras, cómo las tratan las maestras, las directoras, los jefes, los policías, todo un desastre. Todo lo que lleva autoridad, está enmarcado en la ley, es un desastre. ¿Por qué? Porque va en contra de Dios, y eso es lo que piensa el mundo, rebelarse contra todo lo establecido por Dios.
Y esa no es la voluntad de Dios, es la contraria, es la del mundo. Entonces, cuando usted ve cómo el mundo hace, entonces usted haga lo contrario. Como decía, en términos generales, ¿no? Para entender si algo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Mire el mundo, si lo hace en todo el mundo, entonces no es. En términos generales, insisto, ¿no? Bueno, va a venir con una cosa rara. Bueno. Ahora, vamos más a un lado todavía que es más etéreo, que ya no tiene tanta sustancia, ¿no? Yo tengo libertad. Yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia ahora. Usted me puede decir con todo criterio, bueno, depende, pastor, a qué se esté refiriendo. Bueno, vamos a tratarlo. Vamos a ver ahora mi voluntad o tu voluntad y su voluntad, ¿no? En medio de tu libertad. O sea, la Biblia no enseña que Dios te impone qué tenés que decidir. Dios no te pone un arma y te dice, como hacen los delincuentes, ¿no? Dame el celular. ¿Vos qué vas a hacer? Bueno, hay dos cosas que puedes hacer. Pelearte y poner en juego tu vida, o decir, bueno, macho, tomá, ¿qué va a hacer? Lo lamento, pero no hay otra. Ganaste, en esa ganaste porque llevas la de ganar, ¿no? Pero Dios hace así para que decidas darle tu celular a Dios, tu vida. Dios te hace así, te pone un arma. No hace así. Evidentemente Dios respeta tu libertad. Hay una libertad que vos tenés, yo tengo. Bueno, vamos a ver un ejemplo, unos cuantos ejemplos, donde ya no está todo tan claro como al principio. Dice, bueno, la soberana voluntad, ¿quién lo puede torcer? La decretiva, ¿quién lo puede torcer? La preceptiva, bueno, hay que hacerlo porque si no vienen malas consecuencias. Ya vimos, ¿no? Que desobedecer a la autoridad, por ejemplo, traía malas consecuencias, cualquiera sea, ¿no? Cruzar la ley de Dios tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias, ¿sí? O sea, Dios ha decretado que hagamos esto, Él ha prescrito que hagamos esto y nosotros debemos obedecerlo y si no lo obedecemos, cargamos con las consecuencias. Nos guste o no, las consecuencias nos vienen, ¿o no? Sí. No, nosotros no podemos escoger si las consecuencias de nuestro pecado vienen o no vienen. Vienen aunque no nos guste, eso ya lo ha decretado Dios. Que las consecuencias del pecado vengan independientemente que nosotros las resistamos, las eludamos, corramos de ella, pero así como las bendiciones te persiguen y te alcanzan, así las maldiciones también. Las maldiciones son el resultado de desobedecer la ley de Dios. Como decía la hermana Bere hoy, la obediencia trae bendición. Pero es una frase muy antigua, evangélica, pero cierta, emerge de la palabra. La obediencia trae bendición. Toda obediencia trae bendición consigo. La desobediencia, obviamente, su maldición asociada. 1 Corintios 10, 23. Aquí se va a poner complicado para usted, porque ahora va a empezar usted a ejercer su responsabilidad como creyente verdadero. Si es que es verdadero. Los creyentes verdaderos dicen amén. Bueno, hay algunos dentro de todo, por lo menos le predico algo. Bueno, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, ahí hay algo que es decretivo, pero que no está explícito. Es muy generalista, muy general la frase. Muy extensa en la comprensión de esa frase. No todo conviene. ¿Pero y qué es eso que conviene y no conviene? Bueno, aquí está, ¿cuál es el parámetro que te dice que algo que es lícito? O sea, lo que es ilícito ya está. Eso ya sabemos que está decretado que no hay que hacerlo. No matará, no robará, no dirá falso testimonio, ¿verdad? No codiciará a la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su burro, ni su asno, ni su Mercedes-Benz. Bueno, tampoco, no. Lo mismo. Pero en este caso, la Biblia dice que dentro de todo lo lícito, no todo conviene. Y todo lo que es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a hacer lo que conviene y lo que no conviene? Bueno, no es si esto que yo no sé claramente qué es para mi propio bien, no estoy haciendo lo que Dios claramente me dijo, que busque el bien de mi hermano. Si yo con lo que hago, que soy libre de hacer,
pero estoy poniendo en jaque la fe, el compromiso de mi hermano. Y acá métale lo que usted quiera, que usted sabe que usted tiene la libertad de hacer. Usted es libre de hacer tal cosa o de jugar tal otra, pero eso que usted hace, eso de faltar, de moverse, de venir, de ir, de no venir, de llegar, como hoy hablamos del estar y no estar, por ejemplo. Eso, la Biblia dice, no, porque tenés que llegar a los cultos a las 9:30 los domingos y todos los domingos del año, los 53 domingos del 2023 tenés que estar en la casa de Dios. Y ahí engancha. Y yo me alegré con los que me decían, así dice el Salmo. No, evidentemente no es específico. Pero evidentemente vimos que hay cosas que convienen y no convienen. Bueno, pero yo puedo faltar un domingo al mes, pero claro, por fuerza mayor. Es la idea, pero todo lo que respira la viajaba debemos saber, pero ¿y cuándo? ¿Y qué momento? Y bueno, congregarnos, estaban todos los días en el templo, dice la Biblia, pero todos los días hay que estar, bueno, pero ahí hay cosas que por allí son demasiado laxas, ¿y qué hago yo? Bueno, la Biblia te enseña que hay cosas que vos podés hacer, pero ¿conviene que las hagas o que no las hagas? Ese es el punto. Entonces vos podés decir, no, bueno, que cada uno cargue con lo suyo, yo hago mi vida. Bueno, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? No. Y ahora le voy a decir más. Mire lo que dice 1 Corintios 8:9, para que vean que si tengo libertad o no. La Biblia dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida, acá un ejemplo, ¿no?, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, fíjense hasta qué punto. La carne, ¿es ilícito comer o es pecado comer carne? ¿Y carne de cerdo? No es ilícito. Ahora, si yo, este es en el contexto donde había carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una media vaquillona a San Crisóstomo, a sacrificarlo. Yo ¿puedo participar de esa carne? Sí puedo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y porque yo oro y que no queda ni un demonio. Y porque yo santifico, doy gracias por la comida. Claro, pero el problema son los demás, no yo. O sea, ¿por qué no voy a participar? Por los demás, porque si yo soy de Cristo no voy a estar aprobando su pecado. Con mi actitud estoy aprobando su pecado y diciéndole, bueno, pequen y sigan sacrificando a los ídolos, sigan haciendo la suya, porque yo estoy con ustedes lo mismo que con Dios, porque con Dios y con el diablo dentro de todo se pueden poner de acuerdo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, a veces hay que decir que no, aunque todo el mundo diga, dale, pero dale, que tanto, no hay que seguir, no te dejan en la iglesia comer asado. Que tu pastorcito no te deja, pues así te tiran, ¿no? Tu pastorcito les obliga, tu pastorcito les dice eso. Pues siempre la culpa la tengo yo. Cuando la ley la hizo Dios. La ley la hizo Dios, no la hice. Pero siempre la culpa me la echan a mí. Bueno, no importa, cargo con ellos, es la parte de las reglas del juego. Pero no me molesta así, pero bueno, es la voluntad decretiva de Dios, ya está. Y soberana, no puedo cambiarlo. Él nos ha concedido no solamente que vivamos con Él, sino que padezcamos por Él. Nos ha concedido. Listo. Si me lo ha concedido, ¿qué voy a decir? No, Señor, no me lo concedas a mí. No. Bueno. Bien. Está interesante esto, ¿no? Entonces, hay una voluntad que está en juego. Depende de si le hago bien a otro o no. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, no vayamos. Total, si van 2 o 3, no vayamos nosotros también. ¿Eso ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, pero ¿conviene? No conviene por vos o por el otro. Bueno, por vos por un lado, pero por el otro también. Entonces, ahí estás pecando ¿contra quién? Contra Cristo, porque debilitando al hermano en su fe, estás pecando contra Cristo. O sea, lo que parecía una pavada para vos termina siendo un pecado contra Dios. El pecado siempre es contra Dios, ¿no? Pero la Biblia enfatiza esto y lo hace más fuerte, lo remacha, de que si nosotros tomamos una decisión que podemos llegar a tomar, pero está afectando la espiritualidad de mi hermano, en alguna medida estoy pecando contra Cristo. ¿Amén? Bien. 1 Tesalonicenses 4:1. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más
y más. Claro, otra vez un mandamiento que es muy, muy amplio en su interpretación, que es todo lo que conviene, de la manera que nos conducimos y agradamos a Dios. Otra vez estamos al principio, ¿no? Renovaos, como dice la Biblia, en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, la voluntad agradable y perfecta, acá me dice que yo haga esa voluntad que es, por un lado, agradable a Dios también y que conviene que así sea, que es perfecta. Entonces me pone en jaque. Bueno, ahí, hermano, es donde usted comienza a ejercer su libertad responsable. Diga conmigo, libertad responsable. Porque eso es la libertad. Es ejercer tu libertad con responsabilidad. Ahí está. Entonces ahí es donde, pero ahí depende de mí. Sí. Y si yo no hago la voluntad de Dios perfecta y agradable, ¿qué me va a pasar? Acarrearás las consecuencias vos y a los que vos afectás con tu o mi pecado. Claro, porque yo estoy ofendiendo a Cristo y a mis hermanos. Estoy trayendo daño a mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo estoy yendo en contra de la voluntad de Dios a pesar de que parece mi libertad. Entonces, ahí es donde vos tenés que decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Vas a obedecer a Dios? ¿A sacrificarte por Dios? ¿A someterte a tu voluntad o a hacer la tuya? Ahí es donde Dios te da la libertad. Y ahí es donde vos sos responsable de escoger qué vas a hacer. Entonces ahora pensá. Ahora empezá a meter cosas. ¿Es la voluntad de Dios que yo haga un curso? ¿Es la voluntad de Dios que yo me cambie de iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case ahora? ¿Es la voluntad de Dios que cambie de trabajo? Porque estas cosas no están en la Biblia, ¿no? Así. ¿Es la voluntad de Dios que yo me congregue en esta iglesia? ¿Es la voluntad de Dios? Empezá, ¿no? ¿Es la voluntad de Dios que yo me venga a las 9:30, a las 9, a las 10, a las 11 o cuando está por el amén para la ofrenda? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia no dice eso, pero es ahí donde yo lo que hago me beneficiará a mí y a mis hermanos o me dañará a mí y a mis hermanos. Y cargaré, si hago otra cosa que no es la voluntad de Dios, cargaré con las consecuencias de mi pecado y con el dolor de ver a las personas que yo afecté con mi actitud, con mis palabras, con mis comportamientos, arrastrándolas fuera de la voluntad de Dios porque yo actué de una manera incorrecta también. Por eso es tan importante que seamos más celosos, más determinados, más precisos en conocer la ley de Dios. Porque aquí viene la resolución de todo esto. Y van a entender una cosa que habitualmente pasa en el pueblo de Dios en general, es por qué la gente busca profetas. Viene un profeta supuestamente, y el profeta que viene a hablar de lo que Dios tiene para la gente, para la iglesia, para este año. Generalmente pasa eso, ¿no? Un profeta viene y dice, Dios tiene para vos esto. Esta iglesia va a hacer tal cosa. Dios te va a dar tal otra, ¿no? A veces meten inclusive la frase, y si tenés fe, Dios va a derramar mucho más sobre tu vida, por ejemplo, ¿no? Está. Ahora, fíjense, eso corresponde a un deseo natural que el mundo tiene. ¿Por qué abundan tanto los horóscopos, los signos del zodíaco, el horóscopo chino, las adivinos, cartománticos? Quiropráctico, iba a decirme, pobre quiropráctico, no me odian. Parapsicólogos, ¿por qué? No, perdón, no. Iba a decirlo, pero no me salió sin que... ¿Por qué abunda tanto en el mundo y la gente tanto sigue? ¿Qué interés tiene la persona en la carne? De saber el futuro.
¿Y por qué Dios condena tan fuerte todo lo que es adivinación, cartomancia, adivinación? ¿Por qué Dios condena tan fuerte eso en la Biblia? Está terminantemente prohibido consultar a agoreros, magos, hechiceros, brujos. ¿Por qué? Bueno, porque todos consultan en futuro. ¿Y por qué los evangélicos van queriendo saber el futuro? Porque están satisfaciendo los deseos de su carne. Pregunto yo, ¿el futuro está en nuestras manos o en las manos de Dios? ¿Es voluntad secreta o revelada de Dios el futuro? Secreta. Entonces nosotros, a través de estos profetas que hablan del futuro, queremos saber la voluntad secreta de Dios. Y por supuesto, ¿Dios la va a revelar? No, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Cuando Dios dice, no os afanéis por el futuro, ¿qué significa? No piensen en el futuro. Obviamente no se pongan ansiosos. Esto no quiere decir que no programemos, no calculemos, no organicemos, no administremos. Está bien, eso hay que hacerlo. Hay que proveer para el futuro, hay que proveer para el invierno. Está bien, eso sí, pero eso es una cuestión responsable, no una cuestión de falta de fe. Ahora, cuando yo quiero saber el futuro y lo que Dios tiene para mi vida y lo que Dios va a hacer con mi vida y con quién me casaré. ¿Será linda, será rubia, será morocha, será pelirroja? A mí me tocó una rubia. Pero ¿y a vos qué te tocará? No, a mí ya me tocó, pastor, y ya está. Me tocó una morochita hermosa, o un morochito hermoso, o un, qué sé yo, gordito hermoso. No sé. ¿Por qué no? La persona no es hermosa por su apariencia, es hermosa por su corazón. O sí, o por la apariencia. La apariencia, mi hermano, es como la cáscara de huevo. No sirve para nada si no la molés y todo, pero si no, no. Ayúdame, Señor. Mi Señor no corrió con tanta suerte. Pero bueno. No es de todos la fe y no a todos. Dios le da pan a que no tiene dientes. Bueno, qué lindo. Bueno, a ver, volvamos a la palabra del Señor. A ver, ¿y qué hago con todo esto, hermano? Ay, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Por ejemplo, a ver, yo me pongo, supónganse los que están de novio, los que se van a poner de novio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te case o que no te case? La voluntad de Dios es que escojas un chico o un chico de la universidad, un chico de la iglesia, un chico de la calle. Bueno, entonces, ¿qué hago? Empiezo a orar. Señor, manda mi príncipe azul, ¿no? Y cuando viene no tiene ni caballo, ni túnica, ni nada. Ni dice, no. No. ¿Y el caballo blanco dónde está? Claro, eso cuando nosotros hacemos hace todo místico, ¿no? Todo el tema de esto de la voluntad de Dios. Pero el tema pasa porque no vamos a la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. ¿Y cómo yo hago, pastor? Bueno, para eso Dios me da la ley y debo analizar la ley de Dios. Antes voy a decir algo, porque algunos dicen, bueno, pastor, ¿pero puedo pedir la guía del Espíritu Santo? Sí, pero pedir la guía del Espíritu Santo no significa que Dios va a mandarte un profeta para decirte todo lo que te va a pasar. ¿Está? Mira, vamos a ver cómo pedir la guía del Señor no es lo mismo que querer conocer el futuro con todos sus detalles. Pedir la guía de Dios no es lo mismo que querer saber el futuro con todos sus detalles. No es lo mismo. Salmos 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Otra vez está diciendo, en la oración el salmista que está diciendo, está orando, Señor, guíame, pero por tu voluntad perfecta, por la senda de rectitud. Fíjense el Salmo 119:35, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, sin lugar a dudas, guíame por la senda que demarcan tu voluntad decretiva. Vamos a ponerlo en términos teológicos, ¿sí? O por la voluntad decretiva y por lo que tú ya mandaste, dice el salmista, guíame. Fíjese que las personas hoy piden la guía del Señor y andan por encima de los mandamientos de Dios, pisoteando los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Y porque es muy fácil recibir la guía de Dios así estando en la ducha. ¿Quién no la pasa bien en una ducha caliente?
Cualquiera recibe la voluntad de Dios así. Ahora, ponerse a estudiar la Biblia cuando hace frío, cuando no tenés ganas y que cuesta investigar y hay que preguntar y saber, ¿y estos detalles cómo es? ¿Y cómo hay que hacer? ¿Y qué Dios quiere en este área? Por ejemplo, vos sabés que ¿qué significa no ponerse en yugo desigual con los incrédulos? Ya tenés un parámetro. La Biblia dice que, bueno, obviamente está condenado, no hace falta que lo diga, pero bueno, vamos a decirlo porque algo puede decir. ¿Existe para Dios el matrimonio del mismo sexo? Obviamente no. Está condenado ampliamente la Biblia. O sea, es parte de la voluntad decretiva, pero no hace falta mucho investigar en ese sentido, ya casi por intuición lo sabemos, ¿no? Pero está escrito que no lo hagas así. Bueno, y entonces, entonces yo voy a escoger una creyente o una no creyente? Y tiene que ser una persona creyente. Evidentemente creyente. Y bueno, pero no hay tanta, entonces venga cualquiera. ¿Eso dice la Biblia? No, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y bueno, hay que orar. Pero Señor, se me pasa el tren, y bueno, ora más fuerte. Hay que orar con mayor intensidad. Señor, se me pasa el tren y ya el último vagón, ¿y ya qué hago? ¿Se dan cuenta? Pero a veces nos subimos a cualquier tren y ese es el problema. Y después vienen las consecuencias. Y Señor, y tu voluntad, y yo oré, yo ayuné, pero quebrantaste su ley escrita, quebrantaste su ley preceptiva. Entonces ahora te vienen todos los vagones con toda la carga. No eran con las bendiciones, sino con toda la factura, todas las boletas para pagar. Ay, esto me viene ahora, Padre. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubieras, en vez de escuchado la voz de tu corazón, la voz de tu carne, hubiese puesto escuchado la voz de Dios. Para eso están la Biblia, su palabra, los maestros que la enseñan, para enseñarte la voluntad. Bueno, pero ahora hay que comenzar a pelear y juntar. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces la guía se puede pedir, se debe pedir. Ahora, pedir la guía no es lo mismo que esperar que Dios te mande todos los detalles del futuro. No es lo mismo. Es pedir que Dios te guíe por la senda de la rectitud, por la senda de sus mandamientos, por lo correcto. Eso no significa que Dios, lo insisto en esto, Dios te va a revelar todo el futuro. Dios dice, basta el mal de cada día. Cada día traerá su propio mal, como diciendo, desconectate del futuro. Y nosotros, ay Señor, revélame, ¿qué tienes para mi vida, el plan de mi vida? Y dale, Señor, dale a la voluntad secreta. Y Dios dice, no, hasta que viene un Don Juan y dice, no, dice Jehová. Y bueno, ahí van todos. ¿Querés escuchar la voluntad de Dios secreta? Bueno, andá, allá te la van a revelar. En aquella iglesia. Andá, ahí revela la voluntad secreta de Dios. Aunque la Biblia diga lo contrario, no, pero no importa, vos andá, allá Dios tiene excepciones de la regla. Siempre encontramos una excepción. Bueno. Entonces, ahora viene donde nos enfocamos finalmente, y esto está muy bueno, hermanos. La reflexión en su voluntad preceptiva y decretiva permite tomar decisiones bajo nuestra responsabilidad. Por eso hay recompensas al final del camino. Porque Dios premiará a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. O sea que yo puedo hacer cosas malas siendo salvo. Sí, y en base a eso Dios me premiará o no, me recompensará o no, porque he hecho su voluntad o no la he hecho cuando yo tenía la responsabilidad de conocer su voluntad, reflexionar en ella, meditar en ella y tomar decisiones correctas, de manera correcta, con actitudes correctas, con un corazón correcto, con una mirada correcta, con una percepción de las circunstancias correctas. Pero eso no es tan fácil. Por eso la ley del menor esfuerzo en Cristo no va. ¿Está? La ley del menor esfuerzo no va, sino que la ley del esfuerzo y el sacrificio va ¿en qué dirección? Que no es tanto esfuerzo, pero a veces hay que amar a Dios más que hacer un gran esfuerzo. Amar a Dios te da fuerzas. Salmos 1:2. ¿Qué dice el Salmo 1:2? Bienaventurado el varón que no anduvo, el 1:1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, es un punto importante. Si la ley de Jehová es el código penal,
Para vos, que te resulta tedioso, incomprensible, obviamente no te va a traer delicia. Ahora, si la ley de Jehová es la palabra de Dios, entonces te vas a deleitar en él. Vas a decir, oh Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Evidentemente hay una actitud preferencial para con la palabra del Señor, ¿verdad? Y la Biblia promete, y ahí sí hay una promesa interesante, dice, y en su ley medita de día y de noche. Y el verso 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Evidentemente no dice te va a pasar esto, te va a pasar otro, pero ¿qué está diciendo? Si vos obedeces y meditas en su ley, no te pones a orar solamente. ¿Hay que orar? Sí. ¿Hay que pedir la dirección del Espíritu Santo? Sí. Pero cuando tomes la dirección, no te guíes por lo que siente tu corazón, sino por lo que la ley de Jehová dice después de meditar ampliamente en ella en oración. Entonces, si la palabra no te habilita, no cometas el error. Si no, yo igual. No, a mí no me vengan con eso. Entonces estás cerrando y vas a cosechar con dolor el error de tus decisiones. No te va a hacer bien. Ni a vos, ni a tu entorno, ni a tu familia. Así le ha pasado a muchas personas que deciden emocionalmente, se le disparan, se le escapa el ganado y bueno, y agarran a los tiros a todas las ovejas. No se van a escapar del redil. ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí está. No se escapó ninguno. No es así. Así como debemos reaccionar. No, hermano. Pero si nosotros, mire, somos de aquellos que de día y de noche amamos y meditamos en la palabra, nos va a ir bien. Seremos como un árbol plantado. No dice qué me va a pasar, dice que tendré estas características, mi vida tendrá estas características. Eso es lo que Dios revela. Ay, pero esa es la voluntad revelada de Dios. Sí, esa es la voluntad revelada. Te va a ir bien. Pero no te lo digo a modo de profecía, te lo digo como consecuencia de la obediencia a la palabra del Señor, que reflexionaste responsablemente y tomaste decisiones responsables, meditadas y en obediencia a las Sagradas Escrituras. Y te va a ir bien. Y en el Salmo 119, verso 105 dice, por eso dice, a la hora de caminar en la voluntad de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando vos querés una lámpara para iluminar tu camino, necesitas la palabra de Dios. Y la palabra revelada de Dios es para nosotros, como decía allí en Deuteronomio, ¿no? Claramente, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando vos y yo necesitemos tomar una decisión, ¿a dónde vamos? A la palabra. Y donde la palabra no es clara, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar y meditar. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Es lo que Dios manda o Dios no manda? ¿Es así o no es así? Y lo demás, donde ya no hay claridad, donde Dios no revela algo de manera específica, Señor, en tus manos encomiendo mi camino. ¿Usted se acuerda de Proverbios 3:6? Que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Significa, a la hora de tomar decisiones, toma en cuenta a Dios. ¿Qué Dios dice? Y si algo no sabes si va a salir torcido o derecho, bueno, Dios te promete encaminarte por la senda de sus mandamientos, de su perfecta voluntad, agradable y perfecto, otra vez valga la repetición. Pero Él se compromete a guiarte, pero cuando vos en todo lo revelado ya tenés claro lo que es correcto y lo que no. Entonces, si
lo que decidís es lo correcto, las buenas decisiones que tomamos hoy, ¿qué traerán para el futuro? Bendiciones. Porque en la obediencia está la bendición. Decía esa vieja frase evangélica. La obediencia está la bendición. Parecía que esto es una frase legalista, pero la Biblia es la ley de Dios. El legalismo es otro punto aparte, pero en Josué, ¿qué le dice Dios a Josué? ¿Recuerda? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Requiere evidentemente esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Porque no es fácil enfrentar la naturaleza humana, el prejuicio ajeno, el prejuicio del entorno, para ser santo para Dios. Generalmente somos tendientes a mezclarnos con el mundo, a seguir el mundo, a agradar al mundo. Pero no está Dios ahí. Entonces, solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Evidentemente Dios dice, marcá bien el paso donde yo te marqué bien, caminá bien por ahí. ¿Y qué dice? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué gran promesa de Dios! ¿Para qué quiero saber el futuro si ya lo sé? Y lo que Dios, los detalles que no revela Dios del futuro, es porque no me los quiere revelar y no me los va a revelar. Y no insistas, me va a decir Dios, porque son secretos. Confía en mí, dice Dios, y obedéceme. Obedéceme hoy, obedéceme mañana, y la bendición te va a alcanzar. Si me desobedeces y no haces lo que yo te mandé, las maldiciones te alcanzarán. Ya está decretado eso. No, pero yo tengo fe de que no va a ser así. Va a pasar igual. Pero por otro lado, yo tengo confianza en Dios. Yo voy y voy en su nombre. Y Él va a estar contigo, conmigo. Y nunca te dejará, nunca te desamparará. Aunque te pase por tiempos difíciles, vayas de sombra y de muerte, Él estará contigo. Y Él te guiará por su Espíritu Santo a toda verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.